Como el hombre sin Cristo es pecador y como el creyente peca con sus obras, es muy importante observar, entender y aplicar las verdades de Dios sobre el hombre y el pecado. El discipulado y la consejería de acuerdo al camino del hombre evita usar la palabra pecado para tratar con los problemas de la gente y nunca lo usarían para darle esperanza a alguien. Aún entre los creyentes se da la idea de no empezar a tratar con los problemas con el tema del pecado. Dicen algunos, démosle algo suave y noticias agradables primero, y luego, cuando sea conveniente, tratamos con el pecado. Pero veamos la relación entre el pecado y la esperanza según la verdad de Dios. Veamos lo que Dios dice sobre el creyente. Es justificado del pecado. Estudiemos Romanos 6, versículos 6 y 7, por medio de un diálogo entre un discipulador y uno o más discípulos. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Romanos capítulo 6. Favor de leer lo que Dios nos dice en Romanos 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias. La frase el que ha muerto en Romanos 6, versículo 7 se puede entender por su contexto, específicamente lo que dice en Romanos 6, versículo 6. Según Romanos 6, versículo 6, ¿qué significa morir? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Correcto. La frase el que ha muerto en Romanos 6, versículo 7, significa que el viejo hombre del que acepta a Jesús como Salvador y confiesa a Jesús como su Señor, fue crucificado juntamente con Jesús. Según Romanos 6, versículo 7, ¿qué es la verdad de Dios acerca del que ha muerto? Ha sido justificado del pecado. Correcto. En otras versiones también acertadamente dice, ha sido libertado del pecado o queda liberado del pecado y queda libre del dominio del pecado. Hay gran esperanza cuando hay entendimiento bíblico acerca de cualquier problema. Parte del entendimiento bíblico acerca del problema es estar de acuerdo con la descripción o definición que Dios da al problema. Lo que Dios llama pecado, lo debemos llamar pecado. ¿Cómo podría traer esperanza señalar que una persona con una práctica que domina su vida, tal como la homosexualidad, está cometiendo pecado? La respuesta es bastante simple. Primero, ¿qué dice Dios sobre la homosexualidad? La homosexualidad es pecado. Correcto. En contraste, en las teologías falsas y las descripciones según el camino del hombre, los homosexuales se describen como enfermos, entre comillas, practicantes de un estilo de vida alternativo, entre comillas, y víctimas de una predisposición genética, entre comillas, que ellos no pueden cambiar. Entonces, cuando hay entendimiento bíblico, también puede haber esperanza bíblica. Ya que la homosexualidad es pecado, hay que tratarlo como pecado que lo es. Una pregunta: ¿cuánto tiempo se necesita para confesar el pecado?
El pecado se puede y se debe confesar y tratar con mucha prontitud. Correcto. Hay esperanza porque cuando uno confiesa el pecado, Dios lo perdona. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda Dios en perdonar el pecado? Dios perdona el pecado inmediatamente. Correcto. No se necesitan días, meses ni años de terapia, sino que el problema es tratado inmediatamente. Entonces un homosexual o lesbiano puede ser rápida y totalmente liberado de su esclavitud cuando se convierte en creyente. De hecho, ningún pecador está fuera del alcance de Dios, aunque se haya colocado a sí mismo bajo el control del pecado por muchos años. Después de convertirse en creyente, él puede dejar de practicar el pecado inmediatamente y vivir victoriosamente por el poder de Dios. Definitivamente puede tener fuertes ansias hacia el pecado, pero no está bajo el poder, el dominio y la esclavitud del pecado. Una pregunta de reflexión. ¿Te arrepientes de no tratar bíblicamente con tu pecado? Otra pregunta de reflexión. ¿Cuánto das gracias a Dios que quedaste liberado del pecado cuando entregaste tu vida al Señor Jesucristo? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando. Gracias te damos, Padre Celestial. Tu palabra nos está mostrando claramente cómo entender el problema de acuerdo a la verdad que tú estás revelando en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hay esperanza para cualquier persona. Y gracias te damos, Señor, porque quedamos libertados del pecado en el momento cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, que nosotros podamos aprender lo que dice tu palabra, también aplicar tu palabra a nuestra vida y ayudar a otras personas con tus principios, en el nombre de Jesucristo. Amén.